Queridos amigos, ¿cómo están? Volvemos a encontrarnos hoy para hablar de un tema que va a estar un poco salpicado por distintos temas. Como siempre, tratando de llevar esto a la vida cotidiana y hoy más que nunca por el tema que quiero proponerles, sean hombres o mujeres, es lo mismo, a todos nos están pasando las mismas cosas, nunca más que ahora en este tiempo realmente de inflexión planetaria, como lo llama Jesús el Cristo. Nunca antes habíamos sentido esta hermandad entre unos y otros por estar pasando y atravesando por la misma conflictividad y por la misma resolución. Y esto es lo importante, no solamente identificar de qué conflicto estamos hablando, sino que sepamos y sintamos en nuestro corazón que cada vez que lo resolvemos, estamos por campo, por resonancia, ayudando a muchísimos más hermanos y hermanas a resolver esos mismos conflictos. Porque sin lugar a dudas, como de lo que se trata, de lo que venimos hablando en estos encuentros, es de dejar atrás, de desmantelar un modo de interpretar la realidad que se denomina dualidad. Como estamos todos embarcados en esto, a todos nos están pasando más o menos las mismas cosas. Bajo la apariencia, porque de eso se trata el mundo de la forma, de apariencias, de formas, de conflictos, de circunstancias, de situaciones, de eventos, que pueden parecer distintos, pero que la base, el sustento y la fundamentación de por qué cuánticamente se crean esas circunstancias, esos eventos, son exactamente las mismas. Entonces, proponerles hoy, como siempre, que abran sus mentes para poder abarcar un poco más de lo que podríamos llamar historia planetaria, pero no me refiero a la historia oficial, entre comillas. Ustedes saben que siempre en todos los países y a lo largo de toda la vida se ha dicho que hay una historia oficial, que es la que se cuenta en los libros, en la que se estudia en las universidades, la que cuentan los medios de comunicación, y otra historia paralela que quizás la saben quienes la protagonizaron. En este caso ocurre exactamente lo mismo, solo que estamos hablando de una historia planetaria, extraplanetaria, galáctica, intergaláctica y más allá, donde, si bien muchos de nosotros hemos sido también protagonistas o testigos de eso que ha pasado, nuestro cerebro físico no lo recuerda, no lo registra. Entonces se vuelve muchísimo más difícil a la hora de hablar de estos temas, juntar información fidedigna para poder hablar con responsabilidad, con compromiso y sobre todo con responsabilidad energética acerca de estos temas. Pero no nos preocupemos porque tarde o temprano, yo creo que más temprano que tarde, todo esto también va a salir a la luz. Es decir, toda esta información nos será contada, relatada, descripta, con los puntos sobre las íes, es decir, tal cual ocurrió. Y de esto en los últimos mensajes de Jesús, el año pasado, en el 2020, algo anunció que antes de su retorno, por supuesto, toda esta información tiene que ser dada a la humanidad para que podamos entender exactamente qué pasó, de dónde venimos y qué estamos haciendo acá. De todas maneras, si ustedes, que estoy segura que están detrás de esa camarita, escuchando estas palabras, ya han realizado un trabajo interior profundo, efectivo, que los ha llevado a desanudar esos nudos kármicos que trajeron en esta encarnación y durante toda su corriente de vida, están más proclives y más abiertos a poder entender algunos conceptos que, aunque sea la primera vez que les llega a sus oídos, van a estar más preparados para poder absorberlos. Y a la hora de contar con toda esa información, que de hecho hay mucha que ya está preparada, muchas otras que se está armando sus contenidos y las formas en que serán comunicadas a la humanidad cuando haya un nivel de conciencia
no óptimo, pero sí adecuado, conveniente, para que se crean circunstancias favorables y no desfavorables. Nadie quiere seguir creando caos, porque ya la humanidad tiene bastante en este momento. Entonces, de lo que se trata es de poder comprender nuestra existencia a partir de nuestros orígenes, y que por supuesto ya entender que ese origen no es el planeta Tierra. En el planeta Tierra no se crean almas. El planeta Tierra, como hemos dicho muchas veces, es un laboratorio de experimentación para un proyecto genético del creador, de quien nos creó a su imagen y semejanza. ¿Para qué? Para que podamos ni más ni menos que concretar el sueño que todos los seres humanos tenemos: ser felices, ser perfectos como es nuestro Padre en el cielo. Eso nos dice siempre el Maestro Saint Germain. Entonces, sed perfectos como es tu Padre en el cielo. O traer el reino de Dios a la tierra, o traer el cielo a la tierra. Se le puede decir de distintas maneras, pero siempre estamos hablando de lo mismo. Entonces, la propuesta hoy es hablar de una comunidad que tuvo una gran preponderancia en algún momento de nuestra historia planetaria, pero para llegar a hablar de esa comunidad, y que además tiene un rol protagónico de lo que va a ocurrir ahora en más en lo que denominamos nueva Tierra, o nuevo hombre, o hombre galáctico, hombre cósmico, o ser humano divino, o se lo llame como sea. Pero antes de hablar de esa comunidad, tenemos que ponerla un poco dentro de un contexto mucho más amplio, como les digo, no solamente planetario, sino que incluye a otros planetas de nuestro sistema solar y de otros sistemas solares, de nuestra galaxia, la Vía Láctea, y de otras galaxias. Es decir, fíjense ustedes cuánto hay que ir abriendo la mente para poder comprender, primero traer el estímulo a nuestro cerebro de esta información y poder de a poco metabolizarla hasta internalizarla, y luego que experimentarla con la propia existencia en esta encarnación, porque de eso se trata, de ir armando un rompecabezas. Verdaderamente en este estadio de la humanidad lo que estamos haciendo todos es armando un rompecabezas para saber de dónde vienen estos estímulos externos que tanto ocupan nuestra existencia. Ya van a entender por qué les digo esto. Y luego tener discernimiento, que es lo que más pedimos hombres y mujeres en este planeta en este momento, para poder ubicar cada pieza en el tablero correspondiente. ¿Para qué? Para también nosotros poder ubicarnos dentro de la nueva rejilla crística planetaria en el lugar que nos corresponde. Para que cada uno, que tiene una función distinta, pero que entre todos formamos un campo porque somos todos iguales, pero somos todos iguales en Dios. Pero cada uno de nosotros tiene un rol y una función específica que cumplir en esta nueva tierra. Por eso es tan importante hacer este trabajo interior. Por eso se insiste tanto en elevar el nivel de conciencia individual, para que cada uno de nosotros sepa, tenga claro y lleve adelante cuál es su misión álmica, su misión, su propósito divino en esta tierra, en este momento. Por eso es tan importante y tantos insistimos en este tema. Bien, vamos a hacer este juego que les propongo siempre, un juego mental de visualización, de imaginación. Pueden cerrar los ojos o no, eso queda al libre arbitrio de cada uno. Pero que puedan imaginarse un sistema solar, el nuestro, con nuestro planeta Tierra, el Sol y demás, miles y miles y miles y millones de años atrás, donde ese sistema solar estaba compuesto por 13 planetas, uno de ellos era nuestro planeta Tierra, y donde por X circunstancias, es decir, por circunstancias que tienen más que ver con el hecho de la creación de vida en sí, en el universo, en el cosmos, comenzaron a sucederse guerras, pero
guerras no como las que conocemos ahora en el planeta Tierra, a pesar de que hemos pasado por 2 guerras mundiales y hoy en el mundo hay un montón de guerras en nuestro planeta. Refiero a guerras nucleares, guerras de una envergadura y una relevancia que no podemos ni siquiera imaginar por el uso de la tecnología que había en ese momento y que sigue habiendo, por supuesto, y que tenían como propósito, ustedes dirán, el propósito que tiene cualquier guerra, pelear por un territorio, en este caso sea un planeta o un sistema solar en su conjunto, pero en definitiva imponerse lo que podríamos llamar en términos duales los buenos o los malos. Piensen ustedes en cualquier película de ciencia ficción que hayan visto, que les haya presentado Hollywood a lo largo de las décadas, y se van a quedar cortos. Hollywood lo que tiene, como muchas otras sistemas e instituciones y demás que hemos creado y sostenido todos durante mucho tiempo en el planeta Tierra, es que hace uso de la obviedad, es decir, presenta las cosas más inverosímiles que pueden parecerle inverosímil a la mente de un ser humano, lo presenta de una manera muy obvia. Ahora, hagan ese trabajo de que lo obvio lo multipliquen por más y más y más personajes y más actores y más roles siniestros, más y más, y se van a quedar cortos, porque la mente humana no puede ni siquiera comprender el nivel y la dimensión de lo que ha ocurrido a lo largo de eones. Tampoco lo podemos delimitar cuándo comenzó y cuándo terminó. ¿Por qué? Por lo que hablamos ya en 2 programas, recuerdo haber hablado de la linealidad. Y cuando describimos qué es la dualidad, eso está, nos hemos detenido a hablar del concepto de linealidad de temporo-espacio, que es lo que nos permite construir con nuestra mente y con nuestro cerebro físico en la tercera densidad lo que vemos y lo que interpretamos. Entonces, cuando hablamos de estos temas, lo primero que tenemos que hacer es salirnos, corrernos de la linealidad, y por lo tanto no podemos hablar de una historia lineal que empezó tal año. Lo que tratamos es de ponerlo en una terminología que se entienda para el ser humano terrestre de esta época, y también dar, sin tener la especificidad que quisiéramos, tener por lo menos un contexto que al estar hablando de historia, bueno, nos permite situarnos y más o menos ir viendo, de acuerdo con nuestro pensamiento lineal, que, repito, como estamos todavía en un marco de dualidad, necesitamos esa precisión temporoespacial, pero tratemos ya de ir saliéndonos y corriéndonos de eso, de ese esquema. Eso es empezar a vivir en unidad. Estas pequeñas cosas y esfuerzos, no son pequeños, pero esfuerzos mentales, de cognición, de aproximación cognitiva hacia algo, ya invita al cerebro a colocarse de otra manera, a unificar los hemisferios cerebrales y a comenzar a pensar y a sentir en unidad o en no dualidad. Entonces, situémonos miles y miles y miles de años atrás, cuando en el planeta, que estaba conformado, configurado de otra manera, había otros continentes que luego, sucumbieron debajo del agua y demás. Metafóricamente todos hemos aprendido o nos han contado esta leyenda del diluvio universal, que como todas las cosas que nos han contado, que compramos, que creímos y que sostuvimos, tienen un simbolismo, representan algo, por supuesto, si no, no se nos hubiera contado ese cuento, esa historia, pero que definitivamente tiene que ver con situaciones mucho más complejas y mucho más abstractas. Entonces la invitación a que nos situemos a lo mejor 40, 45 mil años atrás, y dentro de esa configuración de distintos continentes en nuestro planeta Tierra, había una civilización que era muy fuerte, llamada Atlántida. Quizás muchos de ustedes
han oído nombrar. Con muchísima información mezclada, como siempre decimos, mucha certera, fidedigna, de gente que ha investigado muchísimo, o que canaliza y que cuenta la verdadera historia, mucha otra que está muy distorsionada, velada, confusa y demás. Entonces, como otra vez, armar el rompecabezas y quedarnos con aquella información que nos resuena y que nos sirve para el entendimiento. Porque de eso se trata. No queremos cargarnos de información, queremos ver qué pasó para poder entender por qué nos está pasando lo que nos está pasando ahora. Entonces, nos situamos allí, en ese planeta Tierra, donde había dos grandes civilizaciones, una Atlántida y otra que le ofrecía resistencia, y estaban muy peleadas entre ellos, muy peleadas, porque había grandes diferencias en cuanto al modo de interpretar la vida y de vivir en la existencia. La otra era Lemuria, cuya capital era Mu. Esto dicho así muy simplemente y a grandes rasgos, no nos queremos meter en ese tema, sino en ir desglosando cosas para llegar al tema que quiero presentarles hoy. Que ustedes al final van a decir, tanto hablamos para poder llegar a esto. Sí, es necesario, porque si no, no lo vamos a entender. Como siempre les digo, ir a la causa, al origen y no quedarnos con el análisis banal, pueril e inútil del efecto. Si hablamos hoy de inteligencia artificial, de sistemas de control mental, etcétera, etcétera, estamos analizando un efecto. Tenemos que ir a la causa, al origen, de dónde viene todo eso. Entonces, por eso un poco de historia y un poco de imaginación también para corrernos un poco de esta historia que nos toca hoy vivir y rehacer. De eso se trata, por el bien de la humanidad en su conjunto como raza y por la evolución de esta raza y por el cumplimiento del plan divino en la tierra y por el retorno de Cristo. Entonces, por todo eso es que tenemos que englobarnos en un marco mucho más grande, mucho mayor. Entonces, a esa civilización ya habían pasado un montón de cosas, entre ellas guerras, como les decía anteriormente, guerras que habían sido definidas en algo que se denomina Consejo de Orión, donde razas regresivas, involutivas, retrógradas, llámenlas como quieran, definieron atacar y perseguir a otras razas antropomorfas muy parecidas a las nuestras, en este caso lirianos, de la constelación de Lira, y perseguirlos, pero claro, no se perseguían en un territorio chiquito, se perseguían de sistema solar a otros, en naves, con tecnologías enormes que nos cuesta aún hoy imaginar. Por eso les digo ciencia ficción, mucho más que ciencia ficción. Y estos lirianos que eran perseguidos terminaron yéndose a Pléyades y formando comunidades muy interesantes y muy desarrolladas que hoy nos prestan muchísima ayuda en este momento que estamos transitando como humanidad. Y muchos de esos lirianos fueron a Venus y a el planeta Tierra. Pero claro, cuando llegan acá, estos que venían, que eran los protagonistas y artífices de las guerras de Orión, los persiguieron. Entonces, los persiguen, se instalan en uno de los continentes que ya no están en nuestro planeta, para comenzar a seguir luchando, mejor dicho, seguir luchando aquí en este planeta y en esta tercera densidad. A muchos de ellos los sometieron, los hacían vivir verdaderamente mal, subterráneamente, como esclavos, colocando también sobre ellos sistemas de control para dominarlos y mantenerlos en un sometimiento, como esclavos verdaderamente, pero todo desde una utilización también, porque eran razas que no por ser involutivas o negativas son atrasadas, todo lo contrario, tienen
muchísima tecnología, mucho más que las que tenían en ese momento los que eran buenos, digamos, en la película. Parece una película, pero es lo que ocurrió. Entonces, los someten, apelan a cambios de la realidad perceptual de estos seres para que cada vez se sientan más chiquitos, más sometidos, intentan hacerles manipulación genética, suprimir genes y demás, pero no lo lograron. ¿Por qué no lo lograron? No lo lograron porque estaban conectados a la fuente, porque estos lirianos vivían conectados a la fuente. Esto que tanto se nos pide hoy que hagamos este esfuerzo, ellos lo tenían. Entonces no lograron cambiar su ADN, modificarlos genéticamente. Entonces, dentro de esta propuesta de seguir abriendo nuestras mentes para comprender un poco todo aquello que pasó, y que pronto nos será contado y relatado concretamente y de forma fidedigna, ir adentrándonos en estas cuestiones. ¿Saben para qué? Para entender algo que si no se comprende no vamos a poder nunca entender para qué estamos vivos en este planeta. Y es que las razas, las distintas razas en los distintos planetas y distintos sistemas y distintas galaxias se van dando, van teniendo su génesis en la misma dinámica que ocurre en ese campo de energía potencial del que hemos hablado tantas veces. Es decir, que en esa misma dinámica de la vida y de la creación se van presentando siempre estas dualidades, por llamarlas de algún modo, de lo que toma un impulso hacia adelante para evolucionar y de lo que tira hacia atrás para involucionar. Esto es lo que podemos llamar en términos duales negativos y positivos, regresivos o evolutivos. ¿Se dan cuenta cómo estas categorizaciones que hacemos los seres humanos en el planeta Tierra cuando hablamos de fragmentaciones, de divisiones, de buenos y malos, de resistencias ante los tiranos, etcétera, etcétera, se da en cualquier otro plano o densidad de existencia? Esto es pensar en forma escalar. Es decir, estamos en una densidad, pero podemos presentir y animarnos a percibir, porque también el desarrollo de nuestros sentidos, que no son 5, sino 20 o más, otras realidades. Por eso, esta invitación a que puedan correrse de meramente el plano de tercera densidad, sin olvidar que todo forma parte del mismo campo. Tampoco acá hay linealidad, si bien decimos tercera, cuarta, quinta, 33 o más allá, pero tampoco hay linealidad. Todas coexisten en el mismo campo simultáneamente, al mismo tiempo, si el tiempo existiera. Entonces, esto también es importante tenerlo bien en cuenta a la hora de ir indagando estos temas más complejos, más abstractos, más de ciencia ficción si ustedes quieren. Pero que no es ficción, es lo que ocurre para dar origen a una nueva raza. Entonces eso ayuda a entender por qué estamos acá y por qué hablamos de un proyecto genético. Porque tenemos que desarrollar 12 hebras de ADN con 24 cromosomas, con una hebra más crística que envuelve a las otras 12, tal el diseño original de nuestro creador cuando nos creó. Entonces, para que eso ocurra, hay que ir elevando el nivel de conciencia, porque lo que hace la conciencia, a medida que uno eleva el nivel de conciencia, es ir activando esas secuencias de ADN. Lo que ocurrió miles y miles y miles de años atrás es que también estaban enfrentadas estas razas entre una civilización y otra. Eran civilizaciones multiculturales, muy avanzadas, vivían en quinta densidad. Ocurrieron estas guerras y luego lo que a nosotros se nos presenta como el diluvio universal, la desaparición
de estas civilizaciones a partir de estas guerras llevadas adelante. Cuando supongamos que estamos allá por 15.000, 18, 20.000 años atrás, cuando ya se terminaba un ciclo cósmico y venía otro que se lo denomina noche galáctica, antes de que esa noche galáctica comenzara y que iba a durar 12.000 años hasta el 2012, hasta el 12 de diciembre del 2012, antes de que eso ocurriera, las jerarquías espirituales, porque como es arriba es abajo, entonces si nosotros acá nos estructuramos con jerarquías, imagínense en los cielos, en otras densidades lo que ocurre. Tales como el reino arcangélico, los lobos solares y otros, decidieron que una comunidad iba a ser la que iba a mantener las enseñanzas sagradas, las verdades eternas, para preservarlas de todo lo que iba a ocurrir. Y esa comunidad se llamó Esenios, la comunidad Esenia. Esenio significa médico o sanador. Esa fue la comunidad en la que vivió Jesús el Cristo cuando encarna y vive entre nosotros, 2020 años atrás. Él forma parte de esa comunidad, por eso los milagros que hacía, de sanación y demás, para ir entendiendo la forma de vida al estar encarnado en una densidad como esta, de tercera densidad. Por supuesto que tuvo muchísimos más pasajes en su vida de aprendizaje, pero esta es la que más nos compromete ahora. ¿Por qué? Porque como dijimos al principio, los principios, protocolos, pautas de vida de esa comunidad son los que tenemos que aprender para llevar adelante en la nueva tierra. Exactamente los mismos principios de vida, las mismas pautas, los mismos protocolos de vida. Vamos a hablar específicamente en un programa de eso, pero para que lo empiecen a tener en cuenta, que cuando hablamos de fraternidad universal o cuando Jesús el Cristo nos habla de la fraternidad como la característica de sus nuevos discípulos y de sus nuevos apóstoles, se refiere a esa fraternidad que había durante su vida como esenio en esta tierra. Entonces, se plantea la existencia de estos seres que van a vivir primero en el Alto Egipto para poder mantener esas enseñanzas y que no se pierdan, para preservarlas. Una característica importantísima a la hora de analizar cómo vivían los esenios, de allí surge el concepto de la Sagrada Familia. Ellos se constituían en familias, básicamente papá, mamá y un hijo. Papá representaba al sagrado crístico masculino, mamá el sagrado crístico femenino y luego el hijo, la Sagrada Familia. Básicamente esa era la estructura de la unidad familiar. Y tenían un modo de vivir, de organizarse en sociedad, un modo patriarcal, pero no patriarcal del patriarcado que conocemos nosotros en esta historia a lo largo de tantas encarnaciones como hemos vivido hasta llegar hasta hoy. No se trataba de eso, porque de lo que ellos tenían instaurado a nivel físico en su cerebro y por supuesto en toda su manera de existir y de una vez más de interpretar la realidad, era la fusión de esos dos principios de la creación, lo femenino y lo masculino. Lo tenían fusionado, ¿dónde? A nivel cerebral, que es donde empieza a ocurrir todo, para que luego se plasme en el mundo de la forma lo que llamamos circunstancia o situación o evento de vida. Esto es importante ver cómo en esa comunidad que tenía ni más ni menos que el privilegio de preservar las enseñanzas que hoy están saliendo a la luz para que esta raza pudiera evolucionar y cumplir con el proyecto del Creador, imagínense ustedes que el patriarcado del que hablábamos no es el que entendemos y el que vivimos hoy. Ahora, ¿qué pasó?
en el medio. Pasó que durante todas esas guerras, y ya cuando en el último, en el último periodo de deterioro y de caída, verdaderamente de caída en la tercera densidad de Atlántida, en sus guerras con Lemuria y demás, cuando se produce esa caída de densidad para interpretar la realidad en modo dual, expresar la conciencia de la vida en esta tierra en modo dual, con ese soft de dualidad, allí es cuando esas razas que ya venían persiguiendo a otras y demás, toman ese modelo y lo negativizan, porque si decimos que son involutivas o negativas, ¿qué hacen con todo lo que tocan? Lo negativizan, lo destruyen, lo vuelven algo involutivo, que va en contra de la evolución de la raza como tal. Entonces toman ese modelo y lo convierten en el patriarcado que sí conocemos todos nosotros y que nos acompaña hasta estos días, y que es exactamente lo que tenemos que también desmantelar en la medida que el principio crístico femenino tome más lugar en los cerebros, mentes, corazones de los hombres y mujeres en este bendito planeta Tierra, porque no es algo que solamente le competa a las mujeres. Si vamos hacia sociedades holográficas y matriarcales, como existen en las Pléyades, en otros planetas, como raza, aquí tenemos que instaurar un tipo de vida similar a ese, porque es lo que nos garantiza nuestra evolución, pero estamos hablando de una fusión de esos dos principios. El principio creador, por eso decimos divino o crístico masculino, que es el poder creativo, es la mente universal, representa la mente universal, con el principio creador de crear, de materializar, de dar forma a lo que se desea, que es el principio femenino. En momentos en que la carencia va a ser el gran evento crucial que tendremos que atravesar como humanidad, tenemos la pandemia con el tema de salud y la carencia económica, que es lo que sobreviene, que lo que sobrevendrá en todos los países porque se globalizará. Imagínense ustedes la importancia de poder conectar con ese principio sagrado femenino para dar forma, para materializar aquello que se desea. Llámese prosperidad, abundancia, opulencia, la abundancia que tenemos por derecho primigenio, por ser hijos de Dios. Estos dos conceptos entonces, la mente universal, principio creativo, masculino, y el corazón universal, la madre, el principio femenino, tienen que estar totalmente imbuidos en la conciencia del nuevo hombre y de la nueva mujer en la nueva tierra. Ahora bien, ¿a qué queríamos llegar? Estos dos principios que hoy están separados, y por eso hay tantos movimientos de diversidad de género, de inclusividad, de respetar todo lo que tiene que ver con esta temática, tantos movimientos en todos los países del mundo. En Argentina estamos a la vanguardia de todo eso. Por eso es que hay tantas energías que se mueven en torno de poder incorporar estos principios, que son principios energéticos, de alguna manera. Como vamos evolucionando, la inclusividad, la no discriminación y todo eso son principios que van en pos de la evolución. Por eso hay que aceptarlos. Todo lo que está pasando. Si uno lo rechaza, va en contra de la evolución. Si uno resiste lo que está pasando, si no lo acepta, se pone en la vereda de los involutivos, de los retrógrados, de los que no quieren la evolución de nuestra raza. Por eso es tan importante hacer un trabajo de aceptación de todas las realidades que están dando vueltas en el planeta Tierra en este momento. Y no categorizar al que está dormido y al que está despierto, sino que todos estamos elevando nuestro nivel de conciencia como podemos. Entonces ese principio de respeto tiene ya que ver con ir caminando de a poco hacia esa fraternidad universal de la que hablábamos antes.
Si decíamos que desde hace miles y miles de años, en nuestras propias encarnaciones, venimos sufriendo este sometimiento, estas, estos controles por cambiar el rango perceptual de los seres que habitan este planeta, para que vivan dominados, para que se sometan, para esclavizarlos, para que no reconozcan su poder, en definitiva, y que a lo largo de eones solamente se ha podido hacer con aquellos que han vivido desconectados a la fuente, porque la única garantía de que esto no ocurra es volver a reconocer nuestra esencia divina y conectarnos a lo que somos. Porque con eso, contra eso, no se puede luchar. No hay guerra nuclear que pueda acabar con eso. Entonces, si pensamos que durante miles y miles de encarnaciones hemos sufrido los embates de esa vida en sociedades negativizadas de esa manera, donde el principio crístico femenino se ha negado, se ha denostado, se ha ocultado institucionalmente por la iglesia, etcétera, etcétera. Y es lo que ha prevalecido siempre es lo masculino, pero no como crístico y no como principio divino, sino como principio material, por eso hablamos de materialismo. Entonces, imagínense que nuestro registro etérico, emocional y demás, a lo largo de tantas encarnaciones, ha ido acumulando tantas experiencias de estas características que hoy nos encuentre como hombres o nos encuentre como mujeres, tenemos que hacer un gran trabajo para poder barajar y dar de nuevo y fusionar esos dos principios como decíamos antes, que eso es lo que nos garantiza que esa secuencia de ADN se cumpla, se reconfigure y que volvamos a vivir en quinta densidad y más allá y seguir ascendiendo. Ese es el principio ascensional, el cambio de frecuencia vibracional y el cumplimiento de este programa de ascensión. Entonces, llegamos hasta acá para hacerles una invitación a que en este preciso momento se conecten mentalmente con un país que quizás muchos ni siquiera saben dónde ubicarlo en el mapa, pero no importa, simplemente lo sienten en el corazón y la intención mental es lo que vale. Dirijan esa atención mental, focalícense en este momento en Afganistán. Que sabrán ustedes que hace muy pocos días fue una vez más tomada Kabul, su capital, pero en estos días se han dispersado por varios distritos o provincias muy rápidamente los talibanes. Luego de 20 años de haber estado fuera, entre comillas, del sistema, vuelven a tomar este país y lo primero que hacen en una conferencia de prensa es decir que las mujeres van a ser tratadas de acuerdo con la ley islámica o sharia. Todos sabemos que de qué manera se implementó la sharia en Afganistán cuando estaban estos grupos, con lapidaciones, castigos corporales y por supuesto una violación total a los derechos sociales, económicos, políticos y derechos humanos de las mujeres. Ahora, lo que les propongo es que más allá de todas las firmas que se estén juntando, de las movilizaciones de mujeres en distintos lugares del mundo, de las distintas apreciaciones que se puedan hacer, hablar o escribir al respecto, para clamar y reclamar por el respeto de las mujeres en Afganistán en estos momentos, más allá de eso, hay dos cosas que se pueden hacer que son absolutamente efectivas para que eso cambie y caiga definitivamente y no vuelva más a ocurrir, ni en Afganistán ni en ningún otro país del mundo. Una es orar. La oración con el corazón, como hemos hablado siempre, no en petición, sino en el decreto de que esto
se termina. Meditaciones, por supuesto, con rayos cósmicos para enviar mucho rayo dorado y mucho rayo verde de sanación a esa zona y a esas mujeres en estos momentos, y a los niños, por supuesto. Pero básicamente el trabajo que hay que hacer es un trabajo con uno mismo. Entonces aquí sí me permito hablarles a las mujeres que estén viendo este espacio e invitarlas a que hagan un breve ejercicio de lo que les ha ocurrido, por ejemplo, la última semana. Cierren los ojos y hagan un ejercicio retrospectivo de las interacciones que han tenido con hombres, sean papá, la pareja, los hijos, los jefes, los compañeros de trabajo, amigos y demás. ¿De qué manera han interactuado? ¿Desde qué lugar? ¿Cómo se han situado ustedes desde lo femenino ante lo masculino? Si lo hicieron desde la victimización, desde la víctima o desde el victimario, si lo hicieron en no en la asertividad de la psicología tradicional, de la autoestima, si lo hicieron desde el verdadero amor propio, o si hay todavía cosas que trabajar y que cerrar, llámense niña interior herida, rechazada, no aceptada, criticada, etcétera, etcétera, llámense las heridas ancestrales que sean del árbol genealógico del clan materno en cuestión. Hagan ese trabajo y traten de ver con quién, hombre, en qué momento y ante qué situación se les disparó desde el subconsciente algún tipo de energía que las haya retrotraído a esos cambios de realidades de percepción de los que hablábamos recién, a esos sometimientos a los que tantas veces también fueron expuestas, sea como hombres o como mujeres en distintas encarnaciones, pero que traten de resolverlo hoy, en la encarnación actual, porque es ahora donde hay que cerrar, es ahora donde se puede cerrar, y es ahora donde se debe cerrar. ¿Para qué? Para garantizar la evolución de nuestra raza, y para poder ser felices individualmente, ni más ni menos. Esos son los dos grandes objetivos que tenemos, en lo individual y en lo colectivo. Ser felices y garantizar la evolución. De eso se trata la vida hoy en el planeta Tierra. Entonces, como mujer, esta invitación a que puedas tomar un cuaderno, comprar un cuaderno, un lápiz, y ponete a rastrear en tu mente y en tu campo de experiencias de la última semana, y si querés y podés del último año a esta parte, con todos los hombres de tu vida con los que has tenido algún tipo de interacción, de vínculo, y cuándo se disparó este principio masculino desbordante que se ve tanto en las mujeres actualmente, de avasallar, de ir por sobre el hombre en virtud de una asertividad que se está construyendo. ¿En cuántos momentos te notaste así, avasallando al otro hombre, macho, y vos como hembra, en realidad asustada, pero como no querés que te pisen, avasallás y le das para adelante? Y todo eso tiene implicancias enormes en todos los aspectos de la vida hoy en la Tierra. ¿Y en cuántos momentos o con cuántos hombres has tenido la actitud opuesta, de ponerte en víctima, de someterte a la voluntad del otro en cosas muy sutiles? No estoy hablando ni de violaciones, ni de vejaciones, ni nada. Estoy hablando de cosas muy sutiles. Por eso esta invitación a que puedas hacer un verdadero trabajo de introspección, cuaderno en mano. Escribir siempre ordena los pensamientos, por eso es tan importante en el trabajo interior tener siempre un blog a mano, un cuaderno para ir escribiendo las experiencias. Entonces esta invitación a que lo puedas hacer para ir midiendo, y si podés hacerlo, mírate a vos misma 10 años atrás, 5 años atrás, 1 año atrás, para ver cómo ha ido elevándose o no tu nivel de conciencia respecto de lo que hablábamos recién, de esta fusión entre el divino crístico femenino y el divino crístico masculino.
¿Cuánto de masculinidad tenés todavía? ¿Por déficit o por exceso? Que te está impidiendo conectarte con tu sagrado femenino. O bien, ¿cuánto de una femineidad o de un sagrado, de un principio femenino mal configurado hay en tu vida que te pone siempre y te coloca cuánticamente a crear situaciones de conflicto y de victimización y de sometimiento? Si vos podés hacer ese trabajo, que vas a ver que con un hombre te sale una cosa y con otro otra, o a lo mejor con uno en distintas situaciones, uno y otro, porque es un vaivén, va y viene. Si lo podés hacer y después eso te sirve como esclarecimiento en tu mapa de percepción de lo masculino, vas a poder ir cada vez más acercándote a lo que Madre Gaia, Madre Tierra hoy necesita y nos está pidiendo a todas las mujeres del planeta, a los hombres también, pero básicamente este trabajo para que lo hagas como mujer, si en esta encarnación te tocó ser mujer, para poder conectar definitivamente con ese sagrado crístico femenino. Y un trabajo fuerte que puedes hacer con Madre Gaia, pidiéndole que desde su núcleo cristalino te envíe un gran rayo azul zafiro para que te ayude a conectar con la materia en tu corazón. Y cuando logres pararte sobre ella, sobre su cuerpo, su organismo, sobre Gaia, en todo tu potencial femenino, pero que reconoce lo masculino también dentro de sí. Cuando puedas lograr hacer ese trabajo, el resultado, no solamente en los vínculos, sino en todo lo que tiene que ver con la vida en la forma, con la materialización y demás, es sorprendente, porque de eso se trata la vida en la nueva tierra. Por eso es que tenemos que emular a los esenios que vivían en comunidades chicas, a eso vamos en la nueva tierra también, que vivían fraternalmente, que tenían como principio supremo no negativizarse jamás. Fíjense qué maravilla, ¿no? No negativizarse y siempre mantener la autoestima alta, hombres y mujeres, en ese respeto que solamente se puede lograr entre hombres y mujeres cuando ambos tenemos estos dos principios sagrados bien configurados, bien delineados y diciéndonos qué tenemos que hacer en la interacción con el otro sexo. Ahora, una vez que hayas hecho este trabajo, la invitación a que una vez más pienses y sientas lo que están pasando las mujeres en Afganistán, pero no ya desde la lágrima inútil, desde la emoción que te conmueve y que no saca nada, sino que al contrario, por lo que hemos explicado aquí, realimenta esa situación, sino que te ayude a vos a entender que tu vibración está logrando, a medida que tu nivel de conciencia aumenta, a que estas mujeres puedan salir de esa situación también. Es tu vibración la que cambia. Es la frecuencia vibracional lo que cambia las situaciones en el mundo, no la imposición de nada. No es que van a venir a sacar a los talibanes porque sí, porque son malos y vienen los buenos y los sacan. No, hay que empezar a correrse de esa tergiversación, de esa estupidez. Eso sí que es ciencia ficción, de creer que las cosas funcionan en la Tierra de esa manera. Geopolíticamente, China, Rusia, Estados Unidos y Medio Oriente es toda una conflictividad alrededor de Afganistán. Y quizás también ese sea el principio de un gran lío en Medio Oriente. Pero esa es una lectura dual y banal que no lleva a ninguna parte. Es quedarse en la ciencia ficción que verdaderamente hemos configurado todos los seres humanos durante milenios en la Tierra. Corriéndonos de eso, hablando de las cosas reales, lo real es que tu frecuencia vibracional puede ayudar, y ayuda de hecho, a cambiar el mapa frecuencial de Afganistán en este momento. Y que entiendas que cada vez que te sometes como mujer
por vibración, porque no tenés algo resuelto, porque te sentís una víctima del otro, porque buscas porque tenés miedo a sentirte rechazada, porque buscas la aceptación del otro, etcétera, etcétera, porque hay un miedo allí que te configura y que te impide ser la mujer que sos. Cada vez que eso ocurre, estás dándole alimento a los talibanes en Afganistán. Esto es lo que hay que entender. Entonces, te ayudas a vos misma a cerrar esa situación que te angustia y te trae siempre las mismas relaciones. Y ayudas a rediseñar el mapa de frecuencias en distintos lugares del mundo. Entonces, de esa manera hacemos efectivo una ayuda humana al otro y colaboramos con el cumplimiento del plan de Dios en la Tierra. Bien, nos volvemos a encontrar en cualquier otro momento. Sean felices. Un gran abrazo.